Hola amigos, qué gusto me da que están ahí. Saber que están ahí y que van a estar siempre. Y que podemos tener estos ratos de intimidad, de charla. Una charla muy sabrosa sobre este tema que aquí en UDEC, aquí en la universidad, el Centro Universitario Dr. Emilio Cárdenas, estamos creando una maestría en historia. Una maestría en historia que tú puedes cursar si ya tienes el nivel de licenciatura, si eres por ejemplo un licenciado en historia que haya estudiado ya el grado de licenciatura, pues puedes venir a UDEC a estudiar la maestría en historia sistémica o historia de los sistemas, donde vas a encontrarte un enfoque muy innovador, muy nuevo acerca de la historia de México. Y entonces aquí en UDEC, aquí en esta universidad, estamos muy conscientes de la importancia en el Centro de Estudios Históricos Sistémicos del UDEC, que yo presido, que yo dirijo. Estamos teniendo conciencia histórica de dónde nos estamos moviendo, en qué espacio de la cronología sistémica nos estamos moviendo. México está cumpliendo 500 años. 500 años de ese encuentro que se dio entre la Gran América, la América prehispánica, la América antigua, la América precortesiana, y la Europa del siglo XVI, la Europa del Renacimiento, que no las otras Europas. Habría sido muy diferente la historia del Nuevo Mundo si nos hubiéramos encontrado con Europa en el siglo XVIII o en el siglo XIX. La Europa del siglo XVI es distinta. Es una Europa renacentista y hay un inconsciente colectivo propio del Renacimiento. Es un momento de la historia de Europa diferente a otros, muy diferente a otros. Si nos hubiera tocado la Revolución Industrial en el siglo XVIII o el siglo XIX, la conquista de México habría sido muy diferente. Seguramente mucho más sanguinaria, cruel y menos sustentadora, habría aportado muy poco, habría sido muy desquiciada. El hecho de que hubiéramos tenido un contacto con Europa justo en el Renacimiento fue muy sano para nuestra América y muy sano para la historia de la humanidad, porque no olvidemos que el hombre del Renacimiento europeo tiene otra visión del mundo. Está fascinado con el conocimiento, está buscando sus orígenes, sus raíces grecorromanas. Se está identificando con el mundo helenístico y con el Imperio Romano y está a la búsqueda de información y de conocimiento. Entonces, es esta Europa que está a la búsqueda del saber del mundo y que se expande, pero no es una expansión geográfica, sino simultáneamente tecnológica y una expansión de la conciencia, de la búsqueda de los nuevos horizontes. El hombre europeo buscando el resto del mundo, dando la circunnavegación al globo terráqueo con Magallanes que completó el circuito de los mares y los océanos para demostrar que la Tierra era redonda, que realmente lo que se presumía y que era un contexto muy del siglo XVI, querer demostrar que la Tierra era una esfera, cosa que no un plato, como se pensó en la Edad Media, es parte del espíritu del Renacimiento, el demostrar, el conocer, el saber, el aprender. Por eso es fabuloso el siglo XVI y sus saberes, el siglo XVI y sus grandes saberes, los saberes del siglo XVI. Es cuando nos encontramos con este personaje que es Hernando de Cortés, que es parte de estos hombres del descubrimiento del mundo, de estos mezcla de guerreros con intelectuales. Es como Julio César, una parte de él militar, otra parte de él un hombre de conocimiento, un hombre que está buscando también saber, como Pedro Mártir de Anglería,
o como Américo Vespuccio, conocer las tierras elegidas, para hacer las cartografías. Es esta mezcla de intelectual, de científico, que valora todo esto, pero que también es un hombre ambicioso, un príncipe, o que quiere ser un príncipe, que viene de nobles hidalgos, pero que ambiciona ser alguien más, como Cristóbal Colón, como Pedro de Alvarado, como Balboa, allá en Panamá, o como Valdivia, allá en el Perú. Estos hombres del siglo XVI, que un poquito están sistémicamente muy conectados a la Roma de la época del nacimiento del imperio, el tiempo de Julio César, la expansión del conocimiento, no nada más la expansión geográfica del poder, del dominio, de crear un imperio, sino la expansión del saber, del conocimiento, saber más, aprender, conocer cómo era la tierra, sus geografías, sus montañas, sus mares. En Cortés hay todo eso, no nada más es el soldado ambicioso, codicioso, quiere hacerse rico, importante y poderoso, sino también hay una búsqueda como cuando Alejandro Magno parte con su expedición en el siglo IV al oriente y lleva, además de soldados, una secuela, una enorme cantidad de científicos, de botánicos, de biólogos, de astrónomos, de geógrafos, de cosmógrafos. Eso es un poco la España del siglo XVI. No es solamente la expansión del dinero, del poder, de la riqueza económica, sino también del conocimiento, de la información, y un poquito el tinte humanista cristiano del cristianismo, la expansión del cristianismo, la evangelización. Y en ese momento en el que nos encontramos, hace 500 años exactamente, ayer hice una transmisión por este mismo canal de ese salir de la costa del Golfo, abandonar la orilla del mar y meterse tierra adentro. Venir desde la costa de Veracruz, desde la antigua Veracruz, y avanzar a través de las tierras totonacas hacia el Cofre de Perote, en Jalapa. Y ahí vadear entre el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba, la sierra Madre Oriental, y subir a la búsqueda de la capital del imperio, esa ciudad mítica, fabulosa del que tanto estaban oyendo, por todos lados oían. Y entonces viene la gran pregunta, ¿qué conocimientos geográficos tenía Hernán Cortés de cómo llegar a la Gran Tenochtitlan? Por eso esa es la pregunta que estamos haciendo. ¿De dónde es que tenía tan buenos conocimientos? Hizo una ruta perfecta. Es la ruta que usamos hoy. Hoy, si queremos ir al puerto de Veracruz, pues tomamos de aquí a Puebla, seguimos la gran recta y doblamos allá adelante de Tlaxcala, antes de pasar Tlaxcala, doblamos hacia Pisaco y finalmente a Jalapa, a Perote y Jalapa, y bajamos al mar. Es decir que la ruta de Hernán Cortés es la ruta que utilizamos hoy para ir a Veracruz, la misma. Y eso quiere decir que Hernán Cortés tenía una enorme y vasta información geográfica y cartográfica para hacer este viaje y hacerlo correctamente. ¿De dónde venía este conocimiento? ¿Quién se lo proporcionó? Y eso es donde el tema se pone rico, se pone sabroso, porque empezamos a entender cómo era ese siglo XVI mesoamericano, cómo era el imperio azteca, cómo eran sus caminos, cómo eran sus ciudades, cómo eran sus gentes, y todo lo que hay atrás, que es bellísimo, ir entendiendo ese siglo XVI. Entonces yo estoy haciendo un programa, si no cada día, muy cercano, voy a tratar de hacerlo todos los días, tener esta conversación con ustedes, los 80 días, de cómo Hernán Cortés llega hasta Tenochtitlan, pero irles explicando, así saboreando, como lo hacemos aquí en la universidad con los alumnos, ir saboreando la historia de México, sus olores, sus sabores, sus crestomatías, sus sincretismos, porque Mesoamérica era una gran área cultural del planeta en 1519. A ver, Hernán Cortés venía
de la isla de Cuba. Había decidido seguir los pasos de las dos expediciones anteriores, la de Hernández de Córdoba y la de Juan de Grijalva. Es decir, ya tenía información. Ya sabía que aquí había un imperio y que había mucho dinero, mucho oro, mucho poder, mucha riqueza, mucha gente. Él tenía en mente conquistar ese gran país, ese enorme imperio. Él tenía en mente ir a esa tierra fascinante de los mitos y las leyendas. Entonces, cuando llega a Yucatán, ocurre la batalla de Champotón y ahí tiene contacto con los mayas. Y a través de los mayas, él obtiene muchísima información. El primer gran momento es cuando aquel español que había llegado en la expedición de 1511, donde por cierto venía también Américo Vespuccio, en aquella expedición de 1511 le había llegado a Yucatán en un naufragio y había quedado prácticamente muerto. Por un milagro sobrevivió y entonces tenía mucha información. Este personaje, este español, se llamaba Jerónimo de Aguilar, este náufrago. Y claro, Hernán Cortés, al llegar a Campeche, a Champotón, a Quimpech, como se llamaba en lengua maya en el siglo XVI, pues él dice: venga a nuestro reino, hay que rescatarlo, hay que traerlo. A este español que está por ahí perdido entre los indios, pues vamos a darle la oportunidad de venir. Y de paso que nos platique todo lo que sabe, que debe saber mucho. Debe saber muchísimo, porque si está aquí, estamos en 1519, ya ha vivido en estas tierras desde 1511, ha convivido con personalidades como Gonzalo Guerrero, como Nachancán, aquel cacique de Chetumal, bonachón del que tanto se habla, que tolera, que permite que una de sus hijas se case con un español, que es precisamente Gonzalo Guerrero. Bueno, pues debe saber muchas cosas. Entonces, es estratégico, es adecuado, es necesario que se incorpore a la expedición. Y le da la oportunidad, hasta de alguna manera le manda mensaje, porque hay mucha conexión. En la península de Yucatán hay muchos caminos y hay muchas rutas y hay muchos mensajeros. Es un lugar lleno de habitantes y de aldeas y de ciudades. Y Jerónimo de Aguilar se entera y viene a buscar a Hernán Cortés y se agrega a la expedición. Y él habla perfectamente la lengua maya. Y va a ser su gran brazo derecho, pues porque ya tiene un intérprete confiable que es español para comunicarse con los indios en su idioma, al menos los indios de Yucatán y de Campeche, que hablan maya. El segundo grande momento de Hernán Cortés es cuando, yendo en avance, le regalan una esclava. Después de vencer en una batalla, los indios mayas le regalan una esclava, que resulta ser doña Marina. Bueno, es la Malinche, es aquella mujer de origen nahua que se llama Malinci y que es una esclava suntuaria que le regalan a Hernán Cortés. Imagínense las cosas que Malinci, o sea, la Malinche, la palabra Malinche en náhuatl quiere decir extranjero. En principio ella no era la Malinche, sino que el Malinche era él. En realidad, a ella le dicen la Malinche por ser la mujer del extranjero. Pero el Malinche es Hernán Cortés, empezando por ahí, y ahí él obtiene el nombre. Él es extranjero, por lo tanto él es Malinci. Él es Malinche, él es un extranjero. Pero si esa es la mujer del extranjero, pues es la extranjera. Y entonces ella es la Malinche. Esta mujer, esta es como una esclava suntuaria. Uno se pregunta, ¿cómo que una esclava suntuaria? Bueno, aquí es donde entramos quizá al primer tema.
¿Cómo era lo de los esclavos en Mesoamérica? Bueno, había esclavitud en todas las sociedades, culturas, ciudades, reinos del mundo mesoamericano. Los aztecas, los mayas tenían esclavos, los nahuas y los mayas, pero también los mixtecos, los chontales, los totonacos, tenían esclavos, tenían mercados de esclavos. Y había una colonia mercantil, una gran colonia que se llamaba Jicalanco, una gran colonia con cientos de esclavos y comerciantes, un lugar muy próspero, que estaba donde hoy está Ciudad del Carmen, en Tabasco. Esa Ciudad del Carmen, o Ciudad del Carmen, no es otro lugar que el que aparece en los códices mencionado como Jicalanco, una colonia comercial del imperio que los pochtecas de Tlatelolco, las grandes familias de comerciantes, que eran más de 1000 familias de comerciantes que controlaban el gran mercado de Tlatelolco, habían puesto una colonia comercial allá en Jicalanco. Y ahí era donde habían llevado a la Malinche y ahí la vendieron. Ahí la compró un cacique maya para regalársela a Hernán Cortés. Pero el mercado de esclavos era, el comercio de esclavos era una de las grandes riquezas mesoamericanas. Había todo tipo de esclavos. Por ejemplo, había esclavos que eran esclavos laborales. Si tú querías tener un empleado, en lugar de un empleado, para un empleado, comprabas un esclavo y te atendías una tiendita. Tú podías tener en el mercado de Tlatelolco un puesto de carbón y vender carbón y tener ahí un esclavo que tú compraste y que era tu empleado para atender la venta de carbón. Si tú te vendías serpientes, bueno, pues entonces tenías ahí un esclavo que compraste y vendías serpientes. Y esto le llamaban un esclavo laboral, que había costado a ese hombre joven un determinado precio y tenía que trabajar para ti porque era tu esclavo. Pero también había esclavos familiares. ¿Y quiénes eran los esclavos familiares? Una nana, una nodriza, una trabajadora doméstica que hiciera tortillas, que estuviera todo el día en la molienda con el metate y haciendo las tortillas de la casa. Pues era una esclava familiar. Había todo tipo de esclavas familiares, mujeres viejas, que sabían muchas cosas y podían actuar como de amas de llaves, o una especie de mayordomía, un mayordomo de la casa, una mujer entrada en años que tenía la capacidad de manejar a los demás sirvientes jóvenes. Entonces esa la podías comprar en el mercado de Tlatelolco de esclavos o en algún otro mercado, había muchos mercados de esclavos. Entonces en el mercado de esclavos había esclavos familiares, que podía ser una nana, que podía ser una criada, una trabajadora de servicio, que podía ser una mujer que hiciera tortillas, o que pudiera ser una gran mujer de gran edad que sirviera para administrar la casa, para ser el ama de llaves de la casa. Pero además de estos esclavos laborales y esclavos familiares, había esclavos sexuales. ¿Qué tal si tú querías ser una mujer de sociedad y querías tener un mancebo joven con el cual tener encuentros sexuales? Bueno, pues esto se pedía. La ley azteca permitía que una mujer entrada en años, que fuera de la nobleza, pudiera tener su esclavo sexual. Esto también se permitía en Roma, por ejemplo, en Cartago, entre los griegos. Era lo común. Una mujer mayor que tenía un esclavo sexual y que su trabajo era pues hacer el servicio sexual. No es lo mismo que un sexo servidor, porque este es un esclavo de la casa que está nada más para las mujeres de la casa, o a lo mejor nada más una sola mujer, que es la que paga su manutención. Pero este es otro tipo de esclavo. Probablemente la Malinche pertenecía a este grupo de esclavos. No era esclava laboral, no era esclava familiar, sino era una esclava sexual. Podía ser una esclava sexual. Todo indica que esto era el puesto que tenía, una esclava sexual de gran linaje y con gran educación, que dominaba varias lenguas, que hablaba y que era de buenas maneras, finas, de mesa,
Podía ser una dama de compañía, una esclava sexual de un príncipe o de un gran hombre, de alta alcurnia y de alta jerarquía social, porque era una mujer refinada y con maneras de mesa, con grandes capacidades para convivir en una corte de alto nivel social. Después había también los niños que eran esclavos sexuales o que podían ser niños que eran niños de familia, es decir, una mujer podía comprar un niño en el mercado para que atendiera a otro niño, es decir, una especie de acompañante de un niño y un niño, o que le sirviera, o un esclavo joven para un jovencito, que le sirviera como de paje, o como que le sirviera para todo, que le cargara las cosas, que viajara con él, que fuera su tameme. El tameme era el que cargaba los bultos. Un joven de alta familia podía tener un tameme joven de su edad para que fuera con él a los viajes o para que le asistiera en su casa o le cargara las cosas. Esto era un tameme, que era un oficio que podía ser practicado por esclavos o por hombres libres. También había los esclavos cómicos. ¿Qué son los esclavos cómicos? Sí, hombres que se dedicaban a brincar y danzar, algo así como pajes, algo así como los que divertían a las cortes o hacían suertes en las fiestas. También estaban los bailarines, que eran esclavos, bailarinas o bailarines. También estaban los esclavos que eran artesanos. La mayoría de los artesanos eran hombres libres, pero había algunos que eran esclavos. Un buen carpintero era necesario para la casa, en un palacio, para que hiciera nuevos muebles o mantuviera a los viejos. Podía ser, este tipo de esclavos eran muy caros, los artesanos. Podía ser un joyero que hiciera joyas de oro, de concha, de perlas. Podía ser un médico, había esclavos que sabían de medicina. Podía ser un brujo que hiciera hechizos para proteger a la familia. Podía haber esclavos que fueran sabios o literatos o maestros, educadores de los hijos. Y uno se pregunta, ¿y cómo cayeron en la esclavitud estos personajes? Bueno, es que podías llegar a ser esclavo por muchas razones. Por ejemplo, si robabas y te cachaban, pues a lo mejor tu castigo era que te vendían como esclavo. Si tomabas alcohol, que estaba muy prohibido, y no querías redimirte, es posible que el castigo que te aplicara el juez es caer en esclavitud, porque eras borrachín. También podías ser esclavo si había una guerra y te aprendían en una guerra, y bueno, pues entonces el reparto de la población se convertían todos en esclavos. No importa de qué linaje vinieras, abajo, en medio, arriba. Podía ser un noble, un pipilti, un noble, o podía ser un masigualti, un hombre del pueblo, un plebeyo, y caer en esclavitud. Un maestro podía caer por conquista en esclavitud. Y costaba, por ejemplo, para que tengan una idea, un sabio podía costar lo que 100 esclavos laborales. Según el rango, por ejemplo, los expertos en algo eran muy caros. Los sabios, los brujos, los literatos, los profesionistas eran muy caros. Bueno, pero este mundo tan extraño, que hoy se nos hace tan extraño, era el mundo real de aquellos tiempos. Bueno, Malintzin pertenece a este grupo de los esclavos. Ella cae en desgracia muy joven, no conocemos su historia con toda precisión, pero hay un juego de traiciones familiares, hay un juego de pérdidas y de penas. Ella cae en la esclavitud y finalmente es regalada como esclava a Hernán Cortés. Y ese es el segundo gran momento para Cortés, porque ya tiene a Jerónimo de Aguilar, que es su primer traductor del español al maya, y ahora va a tener su segundo traductor, que es doña Marina, que sabe náhuatl y sabe maya, porque es una mujer de origen noble, de alta educación, una mujer de alto linaje, y al saber el maya se comunica con Jerónimo de Aguilar, y al conocer el náhuatl puede, a través de Jerónimo de Aguilar, Hernán Cortés platicar con un príncipe azteca o como un comandante de una guarnición azteca
Pues porque a Jerónimo de Aguilar lo interroga Cortés en castellano, luego Jerónimo de Aguilar habla con la Malinche en lengua maya, luego la Malinche habla con el capitán del ejército azteca o el embajador del emperador en náhuatl. Y entonces de esta manera se hace una cadena de información a través de las tres lenguas, el maya, el náhuatl y el castellano. Y entonces ya no tiene problemas de comunicación Hernán Cortés. Y esto le va a dar acceso a la información de la geografía. Pero además, Hernán Cortés, a través de estos informantes, se va a enterar no nada más de la geografía de Mesoamérica y del imperio, se va a enterar de la política, se va a enterar de las desavenencias que hay entre grupos, en reinos que pagan tributo. Muchos reinos de la costa, como los reinos totonacas, pagan tributo al imperio azteca. Se entera de que hay quien no lo paga, como Tlaxcala. Y entonces eso se da cuenta Hernán Cortés que pueden ser potenciales aliados, que lo fueron. Y de esta manera se va abriendo un camino de información muy vasto, tanto de la información política, la información económica y la información geográfica. Y hace un acervo de conocimientos impresionante. Y así es como se va abriendo camino. Se va abriendo camino Cortés hacia el conocimiento de Mesoamérica. Se entera de que hay una ruta de comercio, que es la mejor. Hay una ruta que el imperio utiliza para unir esta colonia que es Xicalanco, en la costa de Tabasco, donde está hoy Ciudad del Carmen, con Tenochtitlan. Y entonces dicen, pues sigamos la ruta de comercio de los poztecas, de los grandes comerciantes del imperio, que son estos hombres tan poderosos que cruzan por la tierra de Mesoamérica sin ninguna dificultad, llevando cientos de tamemes y miles de objetos en comercio, en estas redes de comercio fabulosas que tiene el imperio, y entonces utiliza esa ruta de comercio para ir hasta el centro del país, para ir hasta Tlaxcala, para ir hasta Cholula y después hasta Tenochtitlan. Él se entera de que estas rutas de comercio han sido abiertas por los poztecas, que son estas 1000 familias que gobiernan y que se han hecho muy ricas, muy poderosas con el comercio de esclavos y el comercio de frijol, de maíz, de miel, de cera, de sal, de vainilla, de pescado. Fíjense, esto es lo que sabemos, 70 tipos de frijol, 70 variedades de frijol. Algunos de estas variedades de frijol se daban en Guatemala, otras en Honduras. Desde allá traían el frijol. De maíz había 45 variedades por lo menos, de lugares tropicales, selváticos, de lugares fríos. Había 5 tipos de miel, 6 tipos de cera, como la cera de Campeche, que utilizó Cortés para calafatear barcos. Había 3 tipos de sal, la sal de mar y la sal de roca, y la sal líquida que se obtenía deshidratando agua de mar. Había 9 tipos de vainilla, había 45 tipos de pescado seco, tanto de agua dulce como de agua salada. Había 16 tipos de algodón y de prendas de algodón. El comercio era vastísimo. Había siempre comerciantes que iban en movimiento, en caravanas. Cientos de caravanas se movían entre Xicalanco y Tenochtitlan. Y eso lo sabía Hernán Cortés. Y llevaban, cada caravana podía llevar cientos de tamemes, porque pues no había animales de carga, eran cargadores especializados, que desde niños habían sido tamemes, y que podían ser hombres libres o podían ser esclavos. Y transportaban conchas, frutas, copal, había 3 tipos de copal, 50 tipos de frutas, unas de zona tropical, otras frías. Por ejemplo, las peras y las ciruelas se llevaban a la costa, y de la costa se traía toda la fruta tropical, como los chicozapotes, los zapotes y muchas más, las guanábanas. Había también armas, 45 tipos de armas, se vendían navajas de obsidiana y de sílex,
Había más de 109 tipos de plumas de aves primorosas, 38 tipos de tintes que utilizaban para imprimir las telas de los uniformes, de los vestuarios, para pintar el algodón y luego tejer todos esos keshkemit maravillosos de las damas y esos enormes vestuarios de los caballeros águila y tigre. Bueno, de esto les iré hablando a lo largo de todos estos 80 días, iré tocando cada uno de estos temas, pero es a través del comercio que Hernán Cortés tiene perfectamente clara la ruta, de dónde ir, de qué se va a encontrar en el camino. Él sabe que va a llegar a Tlaxcala, él decide la ruta de Tlaxcala porque sus informantes le decían que Tlaxcala es una tierra rebelde, que no ha sido conquistada por el imperio y que están en pie de lucha siempre. Y entonces dice, bueno, pues los voy a hacer mis aliados. Así como hace aliados a los totonacas, ya que él se alía con el cacique gordo y le dice, yo te ofrezco mi apoyo para que desafíes al imperio, pues Cortés va a empezar a hacer aliados, primero totonacas, luego tlaxcaltecas. Una larga historia que les voy a ir platicando en estos 80 días, pero sí quiero dejar muy claro, es importante recordar en esta historia sistémica de México lo que este momento fue hace 500 años. A veces con mucho pesar veo que los canales de televisión como el 11 no se están acordando de esto. Canales de televisión como los del Estado de México, como la Secretaría de Educación, deberían profundizar en este tema. Y también las radiodifusoras deberían estar tocando estos temas de manera profunda, porque son temas fundamentales para entender la génesis de México, cómo nació este gran país y cuáles son sus orígenes, cuál es su historia. Deberíamos ocuparnos de esto. Yo me voy a ocupar aquí en este espacio y pasen la voz para que todo México nos escuche, para que todo México se entere. Bueno, antes de terminar el capítulo de hoy, que ya me he extendido un ratito, pero creo que vale la pena hablar de este, por eso me extendí, me gustaría decirles que vamos a seguir y que vayan siguiendo estos espacios. Vamos a degustar la historia, estos 80 días, qué pasó, todo lo que pasó, que es fabuloso, así como esto que les platiqué hoy, es fascinante la historia de Mesoamérica. Yo se los voy a estar contando, paso a paso, tema por tema, concepto por concepto, todos los grandes momentos. No he hablado del oro. El oro tiene su historia, pero del oro voy a hablar algún día de esta semana o de la próxima. Estén pendientes. Aquí tengo un gran libro que se llama El oro precolombino. Esto era lo que atraía a Hernán Cortés, olfateaba oro. Y entonces eso le daba ánimo para seguir adelante. Los aztecas se dieron muy pronto se dieron cuenta de cómo veía el oro con esa codicia muy europea, muy española, que no se entendía en Mesoamérica, porque el oro era una mercancía más. En Mesoamérica, sí, una mercancía rica, costosa, no más valiosa que el cacao, no era esa forma como Europa veía el oro como la fuente de todo el poder y la riqueza, sino que era otra concepción la que tenía el mundo azteca del oro, pero sí se daban cuenta que estaban sedientos de oro. En todo lugar donde iban preguntaban si había minas de oro, cómo llegaron las minas de oro, y entonces se fueron dando cuenta, tanto los tlaxcaltecas, los totonacos, los aztecas, de esta especie de locura del oro, que fue uno de los pivotes de la conquista. Y voy antes de despedirme a contestarle a Josué Alfaro, que se lo admiro mucho, doctor Pepe Cruz, gracias Josué, gracias, qué bueno que estás aquí, y muchas gracias por tu comentario, me gusta que estés aquí. Y Fabiola Mosquera dice, gracias por compartirnos tanto. Yo lo hago con muchísimo gusto y lo seguiré haciendo con todo el gusto del mundo. Teresita, saludos doctora. Teresita le mando un saludo también con mucho gusto. Adriana Sosa dice, hola, saludos desde Zumpango, Estado de México, lo escucho. Gracias por el tema. Es un gusto para mí. Adriana, te mando un saludo muy grande. Y Luna de Mayo, que nunca está fuera, siempre, yo no sé cómo se las ingenia, pero ella siempre nos escucha, dice, es un gusto escucharlo, querido doctor Pepe Cruz, gracias por compartir conocimiento. Yo encantado de compartir y gracias a que estás tú ahí, Luna de Mayo, me encanta siempre que tú estás ahí. Dice Eduardo Supa, dice, saludos doctor,
Yo te mando saludos aquí desde la Universidad de Emilio Cárdenas, desde el MUDEC. Y a todos los que les guste la historia, pues vénganse para acá, para la universidad, estudien una maestría en historia. Y dice Silvia Sánchez: buenas noches, doctor Pepe Cruz. Es un gusto aprender con usted. Gracias por tu comentario. Gracias. Qué bueno que estás ahí. Y yo lo hago con muchísimo gusto y compartiré siempre con enorme alegría de hacerlo. Dice María Dolores dice, te queremos mucho, Pepe, y yo los quiero también muchísimo a ustedes, yo los adoro, sigan aquí conmigo, a mí me encanta que estén aquí. Y dice David, le mando un saludo enorme desde Ecatepec. Yo a ustedes les agradezco y platíquenle a toda la gente que estos 80 días son tan importantes en el recobrar a México. Estos 80 días están cumpliendo los 500 años de este evento que fue el encuentro entre dos mundos. Deberíamos estar hablando de esto todos los días en todas partes, en todos los periódicos, en todas las gacetas, en todas las radiodifusoras, en todas las televisoras. Deberíamos estar hablando de esto, deberíamos estar más hablando de nuestro México y de su enorme historia. De manera que vamos a generar un movimiento nacional para recuperar el entusiasmo por el autoconocimiento, nosotros como inconsciente colectivo, como sociedad. Así que aquí lo vamos a hacer todos los días. Seguiremos abordando estos temas tan sabrosos de ir conociendo este viaje de Cortés, la ruta de Hernán Cortés, como dice Fernando Benítez, cómo se abrió la tierra para recibirlo, cómo se dio el encuentro y cómo finalmente se dio el mestizaje de una nueva sociedad, de una nueva nación que hoy se llama México, con todos sus avatares y sus desgracias, su parte oscura, pero también su parte luminosa, porque estamos aquí y somos el resultado del mestizaje que se dio entre dos grandes civilizaciones y dos grandes sociedades y dos grandes culturas. Somos los herederos, podemos apropiarnos de esta herencia maravillosa que es esta fusión de las dos sangres y de las dos razas que construyó esta nación tan poderosa, tan hermosa y que tanto amamos los mexicanos, que nos hace tan diferentes en el mundo, nos da un lugar y nos distingue de todas las demás sociedades. Gracias, amigos, me despido, pero los espero mañana nuevamente para seguir hablando de esta marcha de los 80 días. Los 80 días, desde la salida de Cortés de la Costa hasta la llegada el 8 de noviembre de 1519 a la ciudad hoy de México, en aquellos tiempos la antigua y bella Tenochtitlan, la capital de los aztecas. Amigos, gracias, me gusta que estén ahí, gracias, qué bueno que están. Les agradezco mucho sus deditos azules, sus corazoncitos rojos. Y aquí estoy siempre yo para continuar hablando con todo el cariño. Les mando también mi corazón y aquí estaremos siempre con ustedes. Hasta mañana, amigos.